fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Y luego, levantándose en presencia de ellos y tomando aquello en que estaba echado, se fue a su casa, y glorificando a Dios juntos, y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios, y fueron llenos del temor, diciendo: hemos visto maravillas hoy. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude a entender este mensaje, hermanos, de la bendita palabra del Señor. Y voy a pedirle a nuestra hermana Diana que nos lleve delante de Dios en oración. ¿Sí está la hermana Diana? Gracias. Es que con el cubreboca luego no los identificó. Gracias. Vamos a orar, hermanos, por este momento. Padre celestial, bendito Dios que estás en los altos de los cielos, Sí, Rey Señor. de reyes y Señor de señores. A ti sea Gracias la te gloria. damos por este día que nos estás permitiendo a todos tus Gracias, hijos que Señor. estamos aquí en tu casa para alabarte y A ti glorificarte, sea la mi Señor. gloria. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das, mi Dios, Ten y principalmente por misericordia, la vida, Señor. Señor Jesús, que es lo más maravilloso que tú nos Padre das, Santo, Cristo por amor bendito. a tu Hijo Te pido que en Jesús. este momento, Padre, limpies nuestra mente, la despejes de Sí, todo, Señor. y que solamente Pon tus piensemos manos. y nos enfoquemos en lo que nos van a Gracias, hablar de tu Padre palabra, Santo. Padre, y a nuestro pastor, Señor, Por amor que a tu tu Espíritu Hijo Divino lo Jesucristo, acampe y que esté Señor. alrededor de él, Señor Jesús, para que mi Dios lo guíe, lo ayude, Ten Señor, y lo misericordia, siga, Señor Señor. Jesús, protegiendo como siempre lo haces, mi Señor. Ten misericordia de nosotros. Gracias. Quita todo cansancio, todo sueño, Ten mi Padre, por compasión, favor, Señor. te lo pido, Señor Jesús. Ten En tus manos compasión, nos Señor. abandonamos, mi Dios. Tú que vives y reinas para siempre, y tú eres merecedor de todo, mi Señor. Sí, En Padre el nombre Santo. de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bendito sea Dios. Pueden sentarse, hermanos. Glorificamos a Dios. Este tema, hermanos, se llama Escucha la voz de Cristo y tendrás perdón y sanidad. ¿Cuántos queremos escuchar la voz de Cristo? Hay momentos, hermanos, en la vida donde la gente se le olvida el nombre que es sobre todo nombre: Jesús de Nazaret.
Hay momentos en la vida, hermanos, tan difíciles que pasamos por esos momentos de, hermanos, de maldad, de pecado, llámese alcoholismo, drogadicción, vandalismo, lo que sea, hermanos. Y a la gente se le olvida ese precioso nombre, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué no decir, hermanos, cuando atravesamos momentos difíciles, momentos duros, cuando estamos enfermos o cuando tenemos algún enfermo en casa? Pero también qué no decir, hermanos, cuando se pasan por problemas, por adversidades de la vida. Y muchas ocasiones esos pecados, hermanos, son provocados por nosotros mismos. Esos pecados son dados porque nosotros lo permitimos. Nos llenamos de maldad, de odio, de tantas cosas que no son correctas delante de Dios y aún delante de la humanidad. Y cuando hablamos de la salud, nosotros a veces somos los culpables de nuestras desdichas, de nuestras desgracias. A veces nosotros mismos provocamos estar enfermos. Se busca a veces, hermanos, la enfermedad por no cuidarse, por no protegerse. Muchas ocasiones por no comer sano. La gente, hermanos, si no tiene diabetes, es hipertensa. Y si no, hermanos, tiene gastritis. Y todo eso, hermanos, tiene un porqué. Yo no soy médico, pero he escuchado a los doctores hablar, he escuchado a los doctores y doctoras decir por qué vienen esos males. La exageración de las preocupaciones, de las mortificaciones, vienen a ser una gastritis y después hasta una úlcera gástrica. ¿Por qué? Porque todo cae en el estómago. La angustia, o sea, el problema ya está ahí. ¿Por qué no ir a Cristo? Dije, muchos dejan a Cristo. ¿Por qué se les olvida el nombre que es sobre todo nombre? ¿Por qué no venir al Señor, hermanos? Doblar rodillas. Y si es su voluntad, si Él quiere, sanaremos. ¿Por qué, hermanos, mortificar el cuerpo? ¿Por qué, hermanos, tener que pasar por esos duros momentos? El momento final, hermanos, es un desenlace fatal en la muerte. Hoy que tenemos vida, hoy busquemos a Cristo. Hoy acordémonos de Jesús, el Hijo de Dios. Hoy pensemos que todo lo puede, que Él es poderoso, que es amor, que nos comprende y nos entiende, hermanos, como hace 2000 años cuando vino. Dice ahí en ese capítulo 5, el versículo 17, hermanos: y aconteció un día que Él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amados hermanos, los fariseos y doctores
estaban reunidos. No creas que para buscar sanidad de Cristo. Ellos no estaban ahí como tú y yo. Nos reunimos en la casa de Dios para esperar una misericordia de Dios. Esa gente, hermanos, estaba ahí para criticarlo. Estaba ahí, hermanos, para tratar de tomarlo en una falta, porque ya lo venían persiguiendo. Ya venían tratando de oír algo malo y hacerlo en una forma acusatoria contra de él, lo que hablara. ¿Para qué, hermanos? Para enviarle a la cruz, porque era la muerte. Hace 2000 años, hermanos, antes de que Cristo naciera, ya había hombres malvados como Vespasiano. Ya había hombres malvados, hermanos, de Roma, que imponían a causa de martirios, a causa, hermanos, de sacrificios, sus leyes. Imponían el orden crucificando a la gente, porque en aquel tiempo no había una muerte más horrible, una muerte espantosa, hermanos. No existía más terrible que morir en la cruz. 150 años antes de Cristo ya existía la muerte, hermanos, en la cruz. Ya había pasado, hermanos, muchos generales, y no solo de Roma, de Grecia, de otras partes, hermanos, del mundo, como Carlomagno. Ya había pasado. Y cuando tomaban una ciudad, hermanos, la ciudad pues se rendía, a veces sin pelear, decían, nos rendimos. Y recibían, hermanos, a Carlomagno, recibían a aquella gente, hermanos, que gobernaba los términos del mundo, como Vespasiano y otros más, el general Tito, romano, y todos los césares de Roma hacían esto. Era gente sanguinaria, despiadada. Cuando tomaban, hermanos, la ciudad, aunque se rindieran sin pelear, mataban de menos unos 1000, 2000 y los clavaban en las cruces. Y cuando entraba aquel gran personaje, según ellos, hacían una carretera, hermanos, de gente crucificada, y muchas veces les prendían lumbre como teas humanas. Y entraba aquel general orgulloso, hermanos, de su ejército, viendo a todos ahí morir en las cruces, gritando, otros ya muertos, ardiendo como teas, para alumbrarle el camino hasta la entrada de la ciudad. Cuando Cristo Jesús nació, hermanos, ya existía este castigo por medio, hermanos, de estos imperios. Entonces lo que buscaban estos personajes, fariseos y saduceos y toda esa gente mala, buscaban ocasión contra el Señor para acusarlo de blasfemia, que era la muerte, hermanos. Entonces dice que estaban ahí, hermanos, los fariseos y doctores de la ley, pero no sentados para aprender. Estaban ahí sentados, hermanos, para criticar. Dije, para tomar en un mal momento al Señor Jesús en algo y pedir la crucifixión, o sea, su muerte. Pero dice algo muy importante y poderoso.
Versículo 17. Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios, hermanos? Virtud es poder. Cuando aquella mujer enferma de flujo de sangre entre la multitud había escuchado del poder de Jesucristo, cuando yo que venía decía, si tan solo siquiera tocar el borde de su vestido, seré libre de mi azote. Y se empujaba entre la multitud para llegar a tocar a Jesús, hasta que lo logró. Y cuando tocó la punta, o sea el borde, dice, de su vestido, es esto, hermanos, es la punta. Tocó la punta. Jesús volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Y le dijeron, maestro, ¿ves la multitud que te apretuja? Y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Y Jesús replicó y dijo, pregunto, ¿quién me ha tocado? Porque virtud de mí ha salido. Y en ese momento aquella mujer quedó sana, quedó libre de su azote. Entonces ahí estaba el poder para sanar, bendito sea Dios. Dice los versículos 18 y 19, y no hallando por dónde, 18 y 19, y aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico, y buscaban meterle y ponerle delante de él, o sea, de Cristo, y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús. Escucha la voz de Cristo y tendrás perdón y sanidad. Yo no sé, amados hermanos, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que han tenido ustedes mismos un enfermo, o que han sabido de algún enfermo que tiene una excesiva necesidad, una urgencia de que alguien ore por él? Fíjense que hace muchos años, como yo pienso que unos 8 años atrás, me pasó, hermanos, en una entidad donde yo pastoreaba, un hermano de la iglesia, no era miembro, pero su esposa sí. Y llegó el hermano muy exaltado, así muy apresurado, como diciendo, córrale, córrale, pastor. Tocó, hermanos, la puerta de la casa pastoral. Salí, Dios le bendiga, hermano. Y me dijo, Dios le bendiga, pastor. Pero su cara de angustia así, ¿cómo está, hermano? Bien, hermano. ¿Le pasa algo? Ay, hermano, es que mi primo está de muerte. Ojalá y usted me acompañara a orar por él. Le digo, ¿a dónde? Ya me dice, a tal lado. Le digo, está bien. Le digo, vamos. Como 1 hora en coche. Bajar, hermanos, hacia el calor, le llaman ellos, hacia los ranchos, donde ya se da el plátano, donde ya se da la naranja, el limón, todas esas frutas de tierra caliente. Y hermanos, al ir hacia aquel rumbo, me comenzaron a platicar él y su esposa que no saben de qué manera le dio cáncer en la parte de atrás de su cuerpo, en la cadera.
y no entienden por qué se le estaba pudriendo, porque eso es el cáncer. Y me decían, le avisamos, pastor, huele feo. Le digo, no te preocupes. Y me iban previniendo de estas cosas. Pero él iba manejando y yo iba adelante con él y manejando así, pero con una angustia, con una desesperación de llevarme. Y yo le decía, tranquilo, hermano, Dios está con nosotros. Confíe en Dios. Cuando llegamos al lugar, hermanos, pues resulta que era un lugar, hermanos, donde el evangelio nunca había entrado. Y era una familia, obviamente, de la iglesia popular en sus creencias. Y tenía enfrente de su cama como 1 metro, si no es que 2 metros, de puros ídolos. Y hasta unas tijeras abiertas con un vaso de agua y una rosa blanca así sesgada, y las tijeras como queriéndola cortar. Y empecé a ver amuletos en su casa cuando entré y dije, aquí hay mucha santería. Y empecé a clamar a Dios hasta que llegamos a la cama de este hombre. Y cuando me vio el hombre, hermanos, estaba tranquilo y se me quedó viendo. Y le dice su primo, primo, ya te traje al pastor, como quedamos. Y el hombre se me quedó viendo y así como que empezó así, pero también como con urgencia. Me dijo, ¿es usted pastor? Le digo, sí, soy pastor. Dice, por favor, ore por mí, me estoy muriendo de cáncer. Y dice mi primo que usted ora y la Biblia dice que Dios le da poder y que usted puede sanarme. Le digo, no, yo no te puedo sanar, pero Cristo sí te puede sanar. Hermanos, un hombre delgado, extremadamente delgado, y en el camino me decían, así no estaba mi primo, era fornido, hasta se veía más alto y se ve encogido, se ve muy mal. Santos Salvador se llamaba aquel hombre, casi como 40 años de edad, hermanos, 38 años. Tenía esposa y tenía hijos ya jóvenes, y tenía un pequeño como de 8 años, hermanos, que se llamaba Diego. Y ahí estaba llorando en la cama de su papá y decía, ¿usted puede ayudarlo? El niño me decía, ¿usted puede ayudarlo? Y su esposa se me quedaba viendo bien afligida. Dice, lo que nos cobre, no importa, nosotros le pagamos. Hermanos, qué terrible situación. Lo que empecé a decir en el principio. Cuando la gente no conoce a Dios, cuando la gente desconoce este libro santo y todas las maravillas que lo encierran, desconocen, hermanos, el poder de Dios, y la gente, hermanos, pierde la fe y la confianza en el Señor. Entonces, hermanos, hice una oración por él con mi esposa y oramos, hermanos, como media hora, 1 hora por él. En la cama lo ungimos con aceite, y aquel hombre, hermanos, palmeaba las manos acostado y solo decía, bendito Dios, bendito Dios. Y hermanos, yo le dije a su primo, está muy mal este hombre. Dice, sí, pastor, está muy mal. Y su cara de angustia del hermano que me llevó me decía, pastor, ya está desahuciado, ya no tiene cura según la ciencia. Le digo, ¿y le hablaste de Cristo? Es mi primo y no me gustaría que se vaya al infierno. Yo quisiera que Diosito lo salvara, dijo, Diosito.
Está bien. Le digo, quiero que le hables. Quiero que me abras la puerta aquí en este hogar. Háblales de Cristo. Mira toda la idolatría que tienen allí enfrente. Mira acá de este lado en el piso un vaso con unas tijeras abiertas. Mira aquella planta con un listón rojo. Mira de este lado aquello. Mira esto más. Le digo, hay mucha brujería aquí. Por los 2 lados, por los 3 lados, por los 4. Hay mucha brujería. Entonces dijo, pues gracias que vino a verlo. Y muchas veces, yo no sé a ustedes si les ha pasado, ya han visto la cara de aflicción de la gente, porque no es la primera vez que me llevan. Me han llevado, hermanos, muy lejos. Una vez yo llevaba mi coche, en aquel tiempo era un Atos, y yo sentía que se destruía mi coche a causa de tantas piedras, hermanos. El coche nomás hacía así, porque eran un pedregal, hermanos, una montaña de piedras por donde les decía, falta mucho, ya merito llegamos. No, hermanos, yo no sé si caminé un tramo como de aquí a Los Conos, pero piedras así de este tamaño, hermanos, no exagerar así, no, piedras así, hermanos, y el coche es chiquito, y nomás se patinaba y aventaba las piedras, y por abajo se escuchaba horrible, porque estaban removidas, estaban sueltas en ese camino. Dices que no hay otro lugar, pastor, para llegar ahí, es el monte, y es la única y la última casa. Y también llegamos, hermanos, un hombre tirado en el piso, y el que me llevó también era su familiar. Dijo, es mi tío. Y cuando llegamos le dijo, ya te traje al pastor. Ya no abría los ojos el hombre, nomás estiró la mano en el piso acostado, hermanos, en un petate, estiró su mano y me dijo, usted tiene poder para hacer esto. Alguna vez llegué a escuchar que Dios le da poder a los pastores. Amados hermanos, se siente, hermanos, uno como pastor una impotencia de ver a aquellas personas moribundas, de verles los ojos cuando los abren con una tela, hermanos, de la señal de la muerte. Se siente, hermanos, la muerte en esas personas. Yo creo que estos hombres que traían en un lecho al paralítico, pienso que así iban de angustiados también. Y vieron, hermanos, por dónde meterlo, y viendo que la casa estaba llena, se quedaron viendo para arriba. Dijeron, vamos a darle la vuelta y aquí está Jesús, vamos a meterlo, por ahí lo metemos. Y quisieron, hermanos, ayudarlo al enfermo. ¿Cuántos quieren ayudar a los enfermos? Yo quiero decirte, hermano, muchas veces se toca este tema del paralítico, pero ¿cuántas veces le has hablado a un enfermo de Cristo? ¿Cuántas veces le has dicho a un enfermo que Cristo le puede sanar? Debemos de estar conscientes que hay enfermedades donde no nos alcanza la fe, porque esa es la verdad. Y cuando nos falta la fe tenemos que ir a Cristo. Cristo, hermanos, es la fuente de la fe. Muchas veces, hermanos, la gente dice, no, ya de aquí ya no me paro. Es lo que piensas tú. Piensa de otra forma. Piensa que tienes que seguir caminando. Piensa que tienes que seguir adelante. Mira, tienes hijos, tienes esposa, tienes tu trabajo, tienes que seguir adelante. Y la gente se vuelve a doblar y dice,
No, dice, yo de aquí ya no me paro. Pero tenemos que luchar como estos hombres lucharon, hermanos. Dice ahí, hasta que bajaron con el lecho en medio delante de Jesús. Lucharon. Hacer lo último, hermanos, para que después no venga el remordimiento en nuestras vidas. Hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, lo hubiera llevado para allá, hubiera hecho esto más. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Y sobre todo nosotros no perder la fe. Porque aquí podemos ver algo muy importante. Los hombres que lo llevaban tenían mucha fe. Por algo, si no se pudieron meter por la puerta de enfrente y vieron la multitud, hermanos, hay marca que tenían una fe excesiva, porque desecharon y lo metieron, dice ahí, hasta que lo bajaron en el lecho en medio, delante de Jesús se lo pusieron. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Debemos de luchar, hermanos. No debemos de perder la fe. Quiero leer el versículo 20, hermanos. Dice, de Jesús, el cual viendo la fe de ellos, aquí mismo lo dice, viendo la fe de ellos, le dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso cuando la gente recibe a Cristo. En este estado, hermanos, me estoy refiriendo al enfermo, a la enferma. Y podemos inyectarle en su conciencia, en su corazón, la fe de Jesucristo. Y decirle, hermanos, que Cristo tiene poder. Y que lo que Dios determine, eso es lo mejor para su vida. Sí, porque tampoco le vas a decir, no, ahorita mismo te levantas. Eso no nos toca a nosotros decirlo. No podemos hacer conjeturas, ni podemos prometer algo que no podemos. Creemos, sí, y tenemos fe, sí, pero nunca podemos mentirle al enfermo y decirle, no, ahorita de que te levantas, ahorita te levantas. Si la fe alcanza, se puede hacer. Lo podemos ver en Hechos 3:1 en adelante. Cuando Pedro y Juan iban a la oración, se entiende que eran las 3 de la tarde. Y que iban a la hora de la oración, hermanos. Y le dijeron a aquel hombre también paralítico, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sí, porque si llega a pasar. A mí me ha llegado a pasar. Amados hermanos, aquel hombre llamado Santo Salvador con el cáncer acá atrás, dicen que ya no comía, ya no se movía para nada, todas sus necesidades fisiológicas acostado. De repente llegaba a probar algún bocado, pero era una persona, hermanos, ya muy acabada por el cáncer, por la enfermedad. Ese día que fui, hermanos, se quiso sentar. Después de haber orado por él, hermanos, mi esposa y yo, se logró sentar en la cama. Su esposa lloró mucho. Sus hijos, una de sus nueras y sus primos que me llevaron lloraron mucho. Yo no entendía por qué lloraban. Y me dijeron, pastor, es que ya no se levantaba, ya se sentó. Quiere decir que Dios tiene poder. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amados hermanos, le dijo el Señor, tus pecados te son perdonados.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? Amados hermanos, los escribas y los fariseos dudaban obviamente de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No conocían a Cristo, físicamente lo conocían. Otras veces dijeron: ¿quién es este? Pues es el hijo del carpintero. Ah, sí, hombre de José. Sí, es hijo de José. No, ese no sana nada. Ese ni cierto que es hijo de Dios. Es hijo de María y de José. Otras veces dijeron: ah, no están acá con nosotras sus hermanas y sus hermanos. No creían. Creían que era hijo humanamente de José y de María, pero no podían aceptar que fuera hijo de Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Amados hermanos, hasta la fecha hay sectas, hermanos, porque no son doctrinas, son sectas que no creen en Cristo como el Hijo de Dios. Como el pueblo judío lo rechazó, ellos también, hermanos, se sienten, pues en un momento se sienten judíos, pero no lo son. El mismo el apóstol San Pablo lo dice, que para ser judío se necesita haber nacido allá, en Israel, y ser descendiente de una de las 12 tribus de Israel. Amados hermanos, qué terrible es cuando tú le estás evangelizando a una persona y cuando tú le estás hablando del poder de Jesucristo, cuando tú le estás enseñando la palabra de Dios y los milagros que hizo Jesús, y la gente te dice: bueno, sí, pues ahí dice, pero esto ya pasó. Esto fue en el tiempo apostólico, en el tiempo de los apóstoles. No, en este tiempo ya no hay milagros. Quiero decirte algo. Donde hay una iglesia, debe de haber milagros. Si no hay milagros, allí no está Cristo. En el Evangelio de San Marcos dice la palabra de Dios: estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. ¿Cuántos creen en Cristo? Mira, esto es muy importante. Hoy la gente llega alguna persona y se dice: es apóstol. Ay, es apóstol. No, dice es profeta. Bueno, es profeta y apóstol. Ah, es profeta y apóstol. No, pues entonces, este sí que no discriminamos ni criticamos esos títulos, porque un profeta es uno que habla por otro. Y en el tiempo de los profetas, en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo dijo: porque toda la ley y los profetas hasta Juan profetizaron. Escucha eso, profetizaron. ¿Qué quiere decir esa palabra? Se acabaron, ya no hay más. El último de los profetas humanos
fue Juan el Bautista, porque el eterno profeta es nuestro divino Salvador Jesucristo. Sí, habla el Apocalipsis, que es el libro final, la revelación final de Jesucristo de todos los tiempos. Entonces la gente hoy, si ve, hermanos, alguna señal, la gente va hacia allá y allá se mueven. Y si pasa por acá otra cosa, dicen: no, vino un predicador. ¿Tú de dónde? Pues quién sabe, pero pues creo de allá de Puebla, de allá de por Veracruz vino. ¿Y qué pasó? No, ni si hubieras visto. Se andaban revolcando ahí muchos en la plataforma, otros allá andaban hablando en otras lenguas raras. Pues sí, los tocan en la frente, supuestamente para que reciban el Espíritu Santo, que no lo dice la Biblia, que esa es la manera, y la gente se va para atrás, y ya otros ahí los están esperando, ¿verdad? Para cacharlos y no den el azotón, y les ponen una toalla encima, un trapito, ¿verdad? Y ahí se están convulsionando, tirados en el piso, y la gente se maravilla de eso, no sé por qué. Bueno, sí lo sé. Es que no leen la Biblia. No leen la Biblia. ¿Quiénes se llegaron a caer al piso en el tiempo de Jesús? Los endemoniados. Se caían al piso, dice, echaban espumarajos, hacían muy feo, salía el demonio y se quedaban como muertos. Jesús se acercaba, le daba la mano, los levantaba y quedaban sanos. Pero en este tiempo la gente se confunde por no leer la palabra de Dios. Amados hermanos, en estos tiempos ya no hay profetas, ya pasó su tiempo. Los apóstoles, dice la palabra de Dios, llamando a sus 12 discípulos, luego fueron apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. No es un título así que digas wow, no. Apóstol quiere decir enviado. ¿A qué? A predicar. Si se tratara de eso, pues todos seríamos apóstoles, porque pues todos vamos a predicar. No me digan cuando hay una campaña de evangelización, todos somos enviados a ir a la campaña a evangelizar, pero de profesión nadie de nosotros es apóstol, nadie de nosotros es profeta. Somos discípulos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Nada más. Nosotros somos pastores, nosotros no somos profetas, ni somos apóstoles, solo somos pastores. Y la profecía dice que en aquellos finales tiempos, dice, enviaré mis pastores conforme a mi corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermanos, no debemos de confundirnos o movernos, ¿verdad? A donde no, es que allá hay milagros, ir para allá. No dice así la Biblia. En San Marcos 16, estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Las señales siguen a los creyentes en Cristo, bendito sea Dios. Tú y yo no tenemos que ir tras las señales nos siguen a nosotros. ¿Por qué? Por nuestra vida espiritual, por nuestra consagración con Dios. Donde hay una iglesia que ora y ayuna, allá hay milagros. Sí, allá hay milagros. Allá está el poder, dice ahí, y ahí estaba la virtud del Señor para sanarlos. Aquí está la virtud de Dios. Dice los versículos
23 y 24. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Escucha la voz de Cristo y tendrás perdón y sanidad. Precisamente es lo que hizo este hombre. Pregunto, ¿estaba sordo? ¿El hombre estaba sordo? ¿Qué enfermedad tenía? Del que estamos hablando en cuestión. ¿Qué enfermedad tenía? Estaba paralítico. ¿Y un paralítico está sordo? No está sordo. Si oye, veía, también veía. Oía y veía. No nos dice si hablaba o no. ¿Quién sabe si a causa de su parálisis la boca no la podía mover para hablar? Pero sí oía y sí veía. Porque el mismo Señor Jesús, a ti te digo, ¿le estaba hablando? ¿Le estaba hablando? ¿A cuántos de ustedes les habla Cristo? Escucha la voz de Cristo. Si quieres, hermano o hermana, si quieres tú ser perdonado y tener sanidad, escucha la voz de Cristo. Porque ahí estaban los fariseos, y los fariseos estaban en contra del Señor Jesús, y solo estaban para criticar y para murmurar. ¿Quién es este? ¿Quién es este para que perdone pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Está blasfemando, decían otros. Está blasfemando. ¿Por qué? ¿Por qué decían está blasfemando? Porque, hermanos, hablaba como si fuera Dios. Estaba otorgando el perdón. Y decían, este no puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué pasa cuando está un enfermo, hermanos? Y la gente está hablando, ¿verdad? No sé, en la casa. No, pues se va a morir, ¿verdad? Y así dicen, no, se ve bien mal, velo, ya se ve hasta verde. No, se ve bien amarillo, se ve renegrido. No, ya se le ve la muerte. Hermanos, esas palabras y esas murmuraciones no se deben de hablar. Debemos de tener fe en Cristo. ¿Por qué hablar eso? ¿Por qué no decir el Señor tiene poder? Cristo te ama. Solo cree en el poder del Señor Jesucristo. Él está contigo, Él te ama y te quiere sanar, bendito sea Dios. ¿Por qué escuchar la voz de los murmuradores? Imagínate allá en el hospital, si en la familia se está hablando todo eso. Yo he estado con hermanos aquí en la iglesia. He estado con hermanos y mi consejo es llamarlos. Aparte del enfermo, del que está ahí convaleciente de muerte. ¿Cómo lo ve, pastor? Se ve mal. Pero aparte, se ve mal, pero tenemos que tener fe en Dios. No hablen delante de Él cosas, pues que hay que buscar una caja, que hay que buscar un panteón, que no tenemos dinero, que no tenemos para la caja. No hable nada de eso delante del moribundo. Hablen cosas de fe. Canten alabanzas a Dios.
Hagan oraciones por el enfermo, obviamente sin imponer manos, pero sí pueden hacer oraciones por él, por ella. Cuando estaba enfermo el hermano Ruti, yo me acuerdo que yo venía y cada vez que venía como que él se animaba, hermanos, y alababa a Dios, y hasta el Espíritu Santo lo bendecía, y hablaba en lenguas el hermano, y se levantaba, hermanos, y después otra vez volvía a decaer. Fue una lucha, hermanos, no sé si más de un año fue su lucha del hermano, y a veces estaba bien, a veces se iba para abajo, pero yo siempre le decía al hermano Isaías, la hermana Diana, la hermana Magot, no hablen delante de él que se ve mal, denle ánimos, al contrario, no vayan a decir esto, no vayan esto, otro. Igual de los demás hermanos que se nos fueron, hermanos, lo mismo les decía, no hablen mal delante, no, si mira su cara ya, no, ya ni come, ya, ahora sí ya se va. No hablen eso, hermanos. ¿Qué hicieron los amigos? ¿Qué hicieron los amigos que lo llevaron a Cristo? ¿Qué hicieron? ¿Se fueron? Ahí se quedaron. Pregunto, ¿qué estaban esperando? ¿Qué estaban esperando los amigos? Que sanara. Estaban esperando un milagro. ¿Cuántos están esperando un milagro de ustedes? Pero hermanos, estaban con Cristo. Aquí hay iglesia que no está. No viene el martes, no vienen ni de martes a sábado, aquí no vienen. ¿Dónde están? Y quieren un milagro, ya sea un milagro corporal, ¿verdad? Ya sea físico, espiritual, o quieren un milagro en su negocio, en su trabajo. ¿Dónde debe de estar? A los pies de Cristo. ¿No le fueron a poner al paralítico delante de él a los pies de Cristo? Porque lo pusieron en el suelo, se lo pusieron a los pies. ¿Y dónde estaban los que lo llevaron? Allí estaban con él. ¿Qué estaban esperando? Un milagro. Hermano, debemos de comprender esto. Escucha la voz de Cristo, no escuches la voz de los demás. Escucha la voz de Cristo y tendrás perdón y sanidad. ¿Quieres un milagro? Tienes que oír la voz de Cristo. No, ya se acabó el trabajo aquí, ya se acabó el trabajo. Aquí esto ya no funcionó. No sé, el negocio, ya quebramos, ya se fue todo. ¿Se fue todo porque tú quieres? ¿O se fue porque Dios quiere? ¿Es tu maldad? ¿Es tu pecado? Todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia en esta vida. Dije, nos enfermamos y nosotros mismos le buscamos a la enfermedad. Y dije, va desde la mala alimentación, sigue comiendo hartas harinas, sigue comiendo muchas carnes rojas sin verdura, sigue comiendo chicharroncitos y todo aquello en bolsas que venden, ¿verdad? Sigue comiendo todo eso. Deja las verduras, abandónalas. En vez de agua, toma pura coca día y noche. Verás lo que te va a pasar. Nosotros mismos provocamos eso. De vez en cuando dice uno, bueno, de vez en cuando. Pero hay gente, hermanos, yo conozco gente que a mí me ha confesado: pastor, ayúdeme a orar, tengo vicio de la coca. Y le digo, ¿de cuál de las dos? No, de la líquida. Ah, bueno. Me han contado, hermanos, que el cuerpo los levanta a las 2, 3 de la mañana al baño, supuestamente. Pero se van al baño y ¿qué crees?
que ya fueron al baño y ahora se desvían a la cocina y van a saltar el refrigerador, un rollito de jamón. No, van y se sirven un buen trago de coca. Otro. Oye, 3 de la mañana, las 4 de la mañana, sin comida y sin nada, ya están con la coca. Yo conozco gente, y perdón lo que voy a decir, no es por ofender a nadie. Yo a todos los albañiles que conozco, no hay albañil que no se desayune una coca. Perdón lo que digo, no es por ofender. Todos los albañiles que he conocido hasta aquí, si no desayuna su tamal, su torta, sus quesadillas, lo que traiga para desayunar entre las 9 y 10 de la mañana para agarrar fuerza, su coca. Estábamos colando, hermanos, un lugar, una losa. Traía yo conmigo como 40 albañiles pagados, boteros. Y de la iglesia eran como otros 20 o 30. Éramos como 60 colando. Que les hago un agua de Jamaica, hermanos, y una agua de tamarindo. Ah, dice, coca o una caguama. No, qué caguama. Tuvimos que abandonar el agua de Jamaica y el agua de tamarindo para ir por las cocas, hermanos. No, que para aguantar ¿qué? Y coca, hermanos. Nosotros mismos buscamos las enfermedades. Dije muchas veces, no siempre. No es siempre, muchas veces. Pero hay algo, hermanos, importante. Debemos de saber, porque así dice el versículo 24: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. ¿Cuántos creemos eso? ¿Sí lo sabemos que tiene poder? ¿Cuántos decimos que Cristo tiene poder? Debemos de entender eso. No, ya. Esto ya no tiene solución. ¿Porque tú lo dices? ¿Porque tú lo dices? ¿Porque ya no quieres lucharle? ¿Porque ya no quieres seguir adelante? ¿Porque ya quieres acabar con aquello? A mí me ha tocado estar con gente que han luchado por el enfermo y han luchado por el enfermo, hermanos, hasta que han sanado. Otras veces me ha tocado luchar con ellos, hasta que Cristo se lo llevó. Y decimos, hicimos todo lo que pudimos, pero la voluntad del Señor se hizo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero hay otros que lo abandonan. Oye, ¿qué pasó con tu tío? Quién sabe, ya se va a morir. Oye, pero no, ya, pastor, ya ni vaya. Nomás imagínate esas cosas. Pero si hablamos del otro lado, no de lo corporal, y hablamos de tu trabajo, hablamos de tu negocio, ¿por qué se está acabando? ¿Te lo acabaste? ¿Qué hiciste mal? De tu trabajo, no, yo tenía un buen trabajo. ¿Tenías? ¿Qué hiciste? ¿Qué mal hiciste para que te echaran? ¿Por qué se acabó tu negocio? Te lo acabaste. No supiste organizar. No supiste administrar. Somos administradores, buenos o malos. Este hombre ahí se quedó. Con los que lo llevaron tenían mucha fe. No les hizo una seña con los ojos, vámonos. Ahí se quedó. Se quedó a oír la voz de Cristo. A ti te digo, le dijo el Señor. Y hoy aquí está Cristo con nosotros. Y también nos está hablando y dice, a ti te digo. O sea, a ti te digo que no tienes fe, ten fe. A ti que no crees, créele a Dios. Y luego levantándose en presencia de ellos,
tomando aquello en que estaba echado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y tomó espanto a todos y glorificaban a Dios y fueron llenos del temor, diciendo: hemos visto maravillas hoy. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No es que Dios no quiera hacer milagros. Somos nosotros mismos, hermanos, que obstaculizamos, cerramos, nos cerramos en la fe y no queremos que haya un milagro. Basta con una oración. Basta con una oración. Cristo tiene poder. Cristo tiene poder, hermanos. Aquel hombre que se llamaba Santo Salvador, al tercer día, todos los ídolos, dijo: pastor, ¿verdad que esto no tiene poder? Ningún poder tiene. Todo lo mandó quebrar, todo lo mandó tirar. Quitó el mueble de madera que estaba ahí. Al tercer día, cuando yo llegué, ya no había nada. No estaba el vaso con las tijeras abiertas, la rosa clavada, el agua. No estaban las macetas aquellas para la brujería. No había nada ya de amuletos. Dijo: yo creo en el poder de Jesucristo. Amados hermanos, este hombre, la herida que estaba en toda la cintura, aquella herida se empezó a cerrar. Y se empezó a cerrar, hermanos, a tal grado que este hombre a los 15 días ya se bañaba solo, ya podía comer de todo, ya podía salir a la calle. Pero pasó una desgracia. Su familia, es lo que les dije: oigan la voz de Cristo, no oigan la voz de los demás. Lamentablemente, en su estado en el que él estaba, anémico y delgado, no se podía oponer contra su madre y sus familiares. ¿Qué hicieron? Se lo llevaron con unos brujos. A mí me engañaron como pastor. Él me dijo: pastor, lo engañaron a él y a mí también. Me dijo: pastor, pues dice mi mamá que me va a llevar un doctor especialista. Le digo: mira, hermano, si te van a llevar a un doctor, no satanizamos nada. Qué bueno que te lleven, pero que no te vayan a llevar a los brujos. Dijo: no, pues dice que es un especialista. Se lo llevaron. Al tercer día, su primo, el que me llevó en un inicio, me dijo: pastor, dice, le hicieron un mal a mi primo. ¿Ahora qué pasó? Dice: su mamá, mi tía, dice, no se lo llevó al doctor, se lo llevó a un par de brujas que están entrando en el pueblo. Y dicen que en 7 días le van a quitar el cáncer. No le van a quitar nada, le digo. No tienen poder. Y la familia lo creyó y le sacaron un buen dinero. Pasando 5 días, les dijeron: llévenselo, no podemos hacer nada por él. Nada más los engañaron. Cuando nos lo trajeron de regreso ya venía peor. Dios lo estaba sanando. Pero cuando se acercó a la brujería, se vino todo abajo, hermanos. El hombre empeoró y no duró ni 40 días. 39 días y voló con Cristo. Porque hasta eso él se arrepintió. Cuando regresó a la casa me volvió a mandar traer. Lloraba mucho, decía: pastor, yo no fui, fue mi mamá, fueron mis hermanos, fue mi familia. Yo no quería ir ahí, pero no tengo fuerzas para defenderme, para salirme de esa casa. Pero aquí estoy. Pídale a Dios que me perdone. Yo acepto la palabra de Dios. Con toda mi familia acepto la palabra de Dios. Aquellas gentes creyeron, hermanos. Y dijo un día: si me muero, mi familia que siga en el evangelio. Y si vivo, seguimos a Cristo. Al día número 39, hermanos, se puso muy grave. Grave de muerte, hermanos. Yo estaba ahí. Diario iba, hermanos. Yo estaba ahí. Y ese día, hermanos, oré por él para entregarlo a Cristo. Al ver su enfermedad,
Se levantó, se sentó. Le dije: ¿no quisieras pedirle perdón a tu esposa, a tus hijos? Si en tu alcoholismo, en tu drogadicción que viviste, los ofendiste. No, sí, dice, le pegué a mi esposa indebidamente, también a mis hijos. Perdónenme. Se le acercaron sus hijos, su esposa, se abrazaron. Hermanos, se acostó antes de esto. Se acostó. Se quería sentar, se acostó. Y le dije a la familia, le digo: vengan tantito. Me los llevé para allá y les dije: está muy mal. No es que no tenga fe, le digo, pero hicieron muy mal en habérselo llevado a los brujos. Le digo: hay que estar prevenidos para cualquier cosa. En ese momento nos grita una nuera, dice: córranle que ya está muriendo. Hermanos, como de aquí a la pared, de un cuarto a otro pasamos. Se estaba muriendo y nomás abrió los ojos y los cerró. Se murió. Todos empezaron a llorar, a gritar. Y yo les dije: esténse tranquilos, el Señor está con nosotros. Mi esposa y yo comenzamos a orar por él. Le dije: vamos a orar por él para que Dios le devuelva la vida. Pusimos nuestras manos en él. 5 minutos tardamos y que abre los ojos. Solamente dijo: es verdad, lo que usted me dijo es verdad. Ya fui allá y es un lugar muy bonito, yo quiero ir allí. Se sentó y le dije: pídele perdón a tu familia antes de que te vayas, despídete de ellos. Se despidió de ellos, hermanos, delante de Dios lo digo. Se perdonaron unos a otros. Finalmente me estiró los brazos así sentado en la cama. Dijo: pastor, si lo ofendí en estos días que me ha conocido, perdóneme también. Sé que ya me voy. Le agradezco que me haya venido a dar la palabra, porque allá está bien bonito, pastor. ¿Sabes qué le dije? Cuando llegues a aquel lugar, si logras ver a Cristo, besa sus pies por mí y dile que acá hay un pastor que lo ama. Así lo haré, pastor. Vamos a orar, hermano. Y más su agonía se veía al su respirar, muy agitado, y me abrazó. Gracias, pastor. Lo amo, pastor, lo quiero mucho. Y me abrazó. Y empecé a orar por él. Se acercó mi esposa y empezamos a orar. No tardamos ni un minuto. Cuando bajó las manos, la soltó. De ahí de mis brazos voló con Cristo. Se fue con Cristo, hermanos, porque creyó en el Señor como su Señor y Salvador. Pero puso atención, oyó la voz de Cristo. ¿Tú oyes la voz de Cristo? ¿O oyes la voz de tu familia? ¿Te manda Cristo o te manda tu familia? ¿Quién te manda? ¿A quién obedeces? ¿A quién le haces caso? Aquí vemos lo que dijo el Señor: a ti te digo. Escucha esa voz cuando te habla a ti. Te habla a ti o me habla a mí. A ti te digo. Hoy aquí está con nosotros, hermanos. En la virtud del Señor dice que estaba allí para sanarlos, y hoy está aquí con nosotros. ¿Tienes problemas? ¿Enfermedades? ¿Tienes alguna necesidad en especial? Te invito a que vengas a Cristo. Ven a Jesús, porque solamente Él sana, solamente Él salva, solamente Cristo perdona pecados. De pie, hermanos, por favor. Vamos a darle gracias al Señor.
tan solo.